Vamos a leer en el segundo capítulo de la segunda carta de Pedro, donde, como se hizo la lectura un domingo anterior, y es un capítulo que se presenta con cierto carácter problemático, hay ahí algunas expresiones que pueden parecer chocantes en un contexto en el cual, como el nuestro, se explica el Evangelio desde la perspectiva de la gracia de Dios, de la salvación que es una vez dada a los santos, la salvación que está conservada por el Señor. Por lo tanto, nosotros perseveramos en ella y no la perdemos porque Él es el que nos hace estar en ella y no se puede perder por eso, porque está en Él, con nosotros siendo guardados por su palabra, por la propia fe, por el Espíritu. Y ahí había unas expresiones donde parece, y eso miramos hoy también, que había algunos de estos falsos maestros que habían sido salvos y que luego se habían perdido. La lectura podría parecer algo así, y por eso me pareció útil comentarlo y tenerlo, como un texto de la Sagrada Escritura, por lo tanto un texto inspirado, útil para nuestra edificación también. Y por otra parte, pues era un texto donde se hablaba, junto con otros del Nuevo Testamento, de los falsos maestros, que hay que tenerlos en cuenta, y también de eso pues miramos un poco el pasado domingo, que se nos fue la luz, pero luego he visto que se ha puesto el sermón en internet y no está mal, así que sin luz incluso pues se pudo poner. Y hoy leo parte de este capítulo, la parte final sobre todo, tenerlo en cuenta, junto con lo que antes se ha leído de la carta del apóstol Pablo a Tito, donde él le orienta sobre cómo actuar, cómo dejar ancianos irreprensibles en unas zonas determinadas, y también avisa de gente que son las que están aquí tenidas en cuenta por Pedro también, gente que estaban en las iglesias dañando profundamente a las iglesias, esos falsos maestros, falsos profetas, como antes en lo que llamamos Antiguo Testamento, en la época de Israel. Así que leo de un tirón y luego reflexionamos juntos, pues en el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro, desde el versículo 12, por ejemplo, para leer una parte del capítulo y ya hasta el final, desde el versículo 12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, el apóstol enfatiza mucho el entendimiento, aquí en este capítulo y en otros lugares. El apóstol Pedro, curiosamente, enfatiza que incluso la santidad, la santificación, lo que corresponde a la piedad, a la moral, nos ha sido dado por el conocimiento. Cuando también sabemos que en el mundo eclesiástico con mucha frecuencia se contrapone conocimiento a espiritualidad o a fervor, todo lo contrario, ¿no? Aquí en la Escritura se indica que el fervor verdadero, la verdadera espiritualidad, tiene que ver con el conocimiento de la verdad. Y el apóstol Pedro precisamente dice todo lo que tenga que ver con la ética, con la conducta, corresponde al conocimiento de la verdad y nos es dado junto con eso. Por lo tanto, el conocimiento es verdad que puede estar en un plano simplemente teórico, pero el conocimiento de la fe es un conocimiento de la verdad que lleva consigo las obras de la verdad. Y eso es un conjunto que no puede separarse. Estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son
inmundicias y manchas, quienes aun mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituados a la codicia y son hijos de maldición. ¿Cómo no me voy a acordar yo de mi nieta? Malditos, esos malditos, que dijo en una ocasión mi Lidia, esos malditos. Son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, carentes de contenido, carentes de inteligencia, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiendo ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse otra vez en el cielo. Amén. Fijaos las palabras del apóstol. Hoy vivimos en un tiempo, en el mundo evangélico también, en el que a veces se procura, como si fuera un bien, como si fuera lo propio de la predicación, se procura tener un mensaje dulzón. Por ejemplo, es curioso, me acuerdo ahora mismo, sobre nuestra reforma española, hay gente aquí del entorno, algún profesor, que resalta siempre que hay que ver lo buena que era, porque nunca se metió con nadie. Oye, en sus escritos dice este hombre, ¿no? Pues no hay críticas, no hay personas nombradas. Primero, eso no es verdad. Y segundo, tampoco sería eso un bien. Porque la Escritura puede tomarse como modelo para que no se hable la verdad como conviene. Otra cosa es que no insultes, que no calumnies. Claro, eso es evidente, pero eso no hay que decirlo, eso no hay que argumentarlo, eso es evidente. Pero la verdad requiere que se declare la verdad. Una verdad sin declaración de su contenido, pues es algo vacío. Y vaya, mira, hemos leído que estos tienen la mente vacía, que sus palabras son vacías, aunque producen un efecto. Todo esto tiene que ver con lo que es la descripción por parte de Pedro,
Judas también lo dice, el apóstol Pablo, el apóstol Juan. El apóstol Juan menciona a los anticristos, los que niegan al Señor. Y si vamos a los profetas, pues ahí tenemos descripciones totalmente claras de los falsos profetas. Fíjate Ezequiel cuando habla de los falsos profetas, Jeremías, es decir, que hay una descripción continua en la Escritura y múltiple de la naturaleza de esta gente, de estos personajes. Y desde luego lo que hemos leído, pues hombre, a ver cómo lo decimos. Mira, los falsos maestros son como animales irracionales. Pues es que son animales irracionales, o como animales irracionales, o cómo son. ¿Qué decimos ante eso? Esto lo leemos así y luego decimos, pero bueno, no es tanto lo que tenemos que aplicar a estas personas. No, aquí está dicho. Lo que antes se leyó en la carta, en el capítulo 1 de la carta de Tito, igual. Pues anda que no. La descripción que ahí se hace de los mismos, porque se está hablando del mismo grupo. Y esto es ya relevante. Se mencionan a veces en las Escrituras a personas concretas, pero lo más enorme para nosotros, el enorme aviso que tenemos, es que estos son calificados como una especie de grupo, como un elemento que está ahí compuesto y que tiene una calificación y que están todos dentro. Puede haber diferencias luego entre ellos, es evidente, pero pertenecen a un grupo, están calificados de una manera. Y también lo que se dice de su futuro, así como los ángeles están guardados, están metidos en el pozo, que es la descripción que se hace, encadenados, y tienen una acción potente, porque oye, son los ángeles caídos que engañan, son los ministros de Satanás que engañan, que estorban, que matan, que mienten, eso es evidente. Pero también es cierto que hemos de atender lo que la palabra indica. Estos que hacen todas estas cosas están en un pozo encadenados. Esta es la descripción. Por lo tanto, cuando se hable de estos falsos maestros que tienen una operatividad enorme para destruir, para estorbar, para, en fin, para blasfemar el nombre de Dios, para que la Iglesia aparezca como lo que no debe ser, etcétera, también se dice de ellos, estos están igual, están también destinados, están sujetos, y hay para ellos una calificación final. Estos están bajo juicio, bajo maldición. Pero también nos dice el apóstol, es una maldición que ellos mismos producen. Ellos están en sus propios resultados. Y esto hay que verlo curiosamente porque estas gentes son las que te hablarán de la gracia. Hay muchos modos, cómo funcionan. Pero uno de los elementos que siempre te presentan es que uno tiene que hacer para recibir, que uno tiene que producir obras, etc. Y de ellos lo que se dice es que el galardón que tienen, las obras que producen, tienen un premio y vaya premio. Es la condenación, es el vacío. Es tremendo lo que dice Pedro sobre esta gente, Y nosotros hemos de atenderlo. Y atendiendo este modo de presentarnos una realidad que hace Pedro, que hace Pablo cuando escribe a Tito, que hizo Judas en el texto de su pequeña carta, hemos de asumir nosotros que esto es algo que hemos de entender, de conocer, pero que tampoco sabemos muy bien, no tenemos muchas herramientas inmediatas, no tenemos una especie de escáner
para saber en el mundo cristiano quién es un falso profeta de inmediato. Eso hay que tenerlo en cuenta. Hombre, lo digo porque con este modo de hablar alguno puede imaginarse o pensar, oye, pues a ver, que me den una lista, porque yo conozco a algunos y además ahora con Internet pues todavía más, ¿no? No hay listas en ese sentido, excepto de algunas personas evidentes, ¿no? Pero no se trata de eso, porque a final de cuentas el apóstol Pedro está hablando de lo que ocurre, pero tampoco te dice que hay una solución automática para evitarlo. Que tú lo conozcas, que no te escandalices de esa presencia, que la evites. A Tito se le dice, y esa es la cuestión principal, Tito como pastor, Tito como predicador, tiene la responsabilidad de atender a ese tema de una manera más eficaz que el resto de la gente. Eso es lógico, porque tiene otro ministerio, está en otro momento, está en otro lugar. Hablando así un poco gráficamente y como en una metáfora del campo, oye, el pastor es el que tiene que ver al lobo y llevar el garrote y darle el garrotazo. Las ovejas, hombre, pues cuando lo vean venir, lo verán venir, pero ya tienen el mordisco en el pescuezo. O sea que no es lo mismo las ovejas que el pastor ante esta situación. Eso es evidente. Y eso hay una responsabilidad en los pastores para poder ver, pero siempre asumiendo que tampoco es infalible en eso. Uno puede tener intuiciones, hay casos más claros, otros menos claros. Algunos se ven con el tiempo. Eso, ¿qué vamos a decir nosotros? Eso es evidente. Al principio tú puedes estar en un grupo de relación con algunas iglesias, con algunos pastores, y todos parecen buenos, y al cabo de unos años, pues empiezan las ranas a croar. Salieron ranas y tú dices, oh, vaya, mira este, oh, mira aquel, y hay ya una manifestación, pero no siempre ocurre. El apóstol Pablo, a toro pasado, puede decir, estuvimos entre falsos hermanos, pero cuando estuvimos, hombre, pues nadie cayó en la cuenta de que eran falsos hermanos. Luego ya se puede saber, y esto es así. Luego hay que tener en cuenta también algo evidente. No se está hablando por parte de Pedro, ni Juan, ni Pablo, de personas que tengan algún error. ¿Quién de nosotros no tiene errores? Entonces, no por tener un error se es un falso maestro. Eso es evidente. Nosotros podemos escuchar a un predicador y reconocer que en lo que está diciendo, según nuestra perspectiva, oye, hay un error enorme sobre, por ejemplo, el bautismo, o sobre algún tema, sobre una interpretación de la Escritura. Hoy día es muy común en las iglesias evangélicas escuchar un discurso en el que te hablan del Antiguo Testamento casi como si estuvieran hablándote de una cultura, de un pueblo que más o menos estaba ahí, pero que no les atañe. Los judíos tenían esta costumbre, los judíos hacían tal cosa, pero como si fueran gente que está en un mundo separado, casi. Bueno, pues eso para nosotros es una aberración. Sin embargo, por decir eso, automáticamente no podemos sacar la conclusión. Estos son unos hijos del diablo, unos falsos maestros. Puede que simplemente sean gente equivocada de momento, lo mismo aprenden cuando pasan algunos años o no aprenden nunca. Pero no es lo mismo tener un error o muchos errores que ser un falso maestro. El caso que viene de inmediato a la mente es lo que dice Pablo en la carta a los Corintios. A ver cómo cada uno edifica sobre el fundamento de Cristo. Porque habrá muchos, y de ahí están los nombres de muchos padres llamados padres de la Iglesia, etcétera,
que edificarán sobre Cristo hojarasca, heno, cosas que no son válidas, y que eso el fuego lo quema. Pero se dice, aunque ellos, se quemará lo que han hecho, pero ellos serán salvos, porque sus obras han sido ineficaces totales. No han sido buenos maestros, pero no han sido enemigos. Eso también hay que tenerlo en cuenta. A veces puede ocurrir, y eso se puede percibir. La manera de vivir, la manera de conducirse de algunas personas que tienen errores doctrinales no es la misma que la de los falsos maestros aquí descritos, que pueden incluso aparentar muy buena doctrina, que eso es otra. El falso maestro niega al Señor, pero de una manera que casi no se percibe. Los que estaban diciendo no a Jesús sino a Barrabás, ¿alguien pudo reconocer que estaban haciendo algo malo? ¿Algún maestro de Israel? Porque allí también habría algún maestro que dijo eso. Pero si se contemplaba esa barbaridad, pues muchos dirían, no, es que están diciendo lo correcto. Porque en comparación con ese Jesús que se dice que es hijo de Dios, que es el Mesías, etcétera, vamos, el otro es un santo. A ese hay que liquidarlo. O sea que hay gente que te puede plantear las cuestiones negando al Señor, pero sin apariencia de que lo están negando. Los judíos que condenan a Cristo están negando al Señor, evidentemente. Pero ¿quién en Israel en ese momento asume que lo están negando? Todos dicen que están defendiendo a Dios y que están honrando al Mesías verdadero cuando viniera, y que por lo tanto ese trabajo les lleva a rechazar la palabra y la obra de ese Jesús que estaba por allí. Pero ellos no aparecían como enemigos, eso es evidente. Los falsos maestros no aparecen como enemigos. Y como la mentira y el engaño es multiforme, pues muchos tendrán una doctrina, otros tendrán otra, y cada uno estará buscando su propio bien. Quiero decir con esto, oye, hay falsos maestros en una postura que podríamos llamar, yo qué sé, semipelagiana o arminiana. Evidentemente, habrá muchos falsos maestros ahí. Hay falsos maestros en las doctrinas de las 5 solas. Hay falsos maestros en la predestinación, en la elección, en el calvinismo. Pues lo que yo no sé, al cabo ya del tiempo, si hay algún maestro. Falsos hay un montón. Eso es evidente. Por lo tanto, no se trata ni siquiera de la bandera, del estandarte doctrinal que te traigan. Porque uno puede decir legítimamente, oye, yo tengo una doctrina reformada, que tengo unos elementos ahí de convencimiento, y hay otros que tienen otras enseñanzas sobre la salvación, sobre la fe, que pueden llamarse de una manera o de otra. Y de esos hay muchos, porque hay muchas iglesias que predican eso. Y no se avergüenzan para nada, para ellos esa es la verdad. Por lo tanto, yo a esos no los recibo, yo con esos no quiero nada. Tampoco estoy diciendo que todos sean falsos maestros, pero tampoco valdría decir, no, yo me quedo con los que traigan un estandarte de una manera determinada, con los que digan que la Biblia es inspirada, por ejemplo, y que hay que defender la familia o no sé cuánto. Sí, eso puede ser, pero cuidado que Pedro nos diría, si hay falsos maestros, peligroso sería ahí, porque Pablo, ¿qué ha dicho cuando escribe a Tito? Judas, ¿qué dice? Pedro, ¿qué dice? Pues están todos hablando y previniendo, en el caso de Pablo, estos sinvergonzones son mayoritariamente de la circuncisión, o sea, del pueblo visible.
No se trata de gente que ha entrado en el cristianismo y que ha traído cosas raras. No, son del pueblo de la circuncisión, de los que externamente llevan el nombre de Dios, que han recibido los signos externos de ese pueblo. Y Pedro evidentemente tiene en cuenta eso también, porque él está, y yo esto lo he subrayado, teniendo en cuenta, y eso explica su manera de hablar, al cristianismo que había en su momento, que era el que había, no es el cristianismo de años posteriores, un cristianismo donde la mayoría en un principio eran judíos, donde solo poco a poco empiezan a meterse gentiles, y él tiene en la descripción que hace una visión semejante a Israel. Y de ahí la importancia luego del lenguaje, porque con ese contexto para nosotros no es algo dificultoso el que se nos diga: estos están aquí, forman parte de este pueblo, habiendo sido rescatados. El Señor que los rescató. Eso no significa el Señor que los salvó en la cruz. Eso no significa el Señor que pagó por su pecado. La expresión es una expresión genérica que corresponde a la comprensión del pueblo de Israel, que podemos decir de él: efectivamente, el Señor que lo rescató de Egipto, su Dios, el Dios a quien confesaban, el Dios al que cantaban, el Dios a quien pedían, es decir, el cristianismo ahora. Pues estos falsos maestros han negado a ese Dios, pero no significa que ellos han sido salvos y luego se han perdido. Como no significa los israelitas, que no son tenidos por Dios como su pueblo, que hubieran sido primero su pueblo y luego no, que hubieran sido salvos y luego no. No, es que no fueron salvos nunca, pero pertenecieron a un pueblo externo que recibe, y eso es importante, claro, las señales externas de pertenecer al pueblo, como era la circuncisión o como luego es el bautismo, de la manera que sea. Pero ese pueblo externo se puede decir de él: mira, pues es el pueblo rescatado, es el pueblo de los salvos, es el pueblo de los redimidos, es el pueblo que confiesa a Jesús el Mesías, es el pueblo de los credos. Pues claro que sí, es que no hay otra. Y ahora dentro de ese pueblo tú te puedes encontrar poco a poco, pues figúrate, al propio catolicismo, a las iglesias ortodoxas, a las iglesias evangélicas, a grupos rarísimos de aquí y de allá, pero todos han sido, en un sentido, rescatados. No están en el modelo pagano. Esto es sencillito, esto no pasa nada. Ahora nosotros podemos hablar y decir, pues estos que estaban en el modelo pagano, con sus costumbres, tú imagínate un hindú o un fulano que estuviera ahí en África haciendo ritos de vudú o de cualquier cosa, y uno dice: oye, pues fíjate, este era de ese estrato y ahora se ha hecho cristiano. Por lo tanto, ha huido de lo que era eso. ¿Y por qué se ha hecho cristiano? Porque ha reconocido cosas, ha escuchado cosas y le han parecido adecuadas y se ha metido aquí. Y no pasa nada. Eso para nosotros no debe ser un problema nunca. ¿Qué significa? ¿Que se ha salvado? No, necesariamente. Precisamente no necesariamente. Porque el pueblo de Israel, que incluso llevaba una línea de sangre, que eran de personas con las que el Señor tenía una relación y eran los hijos de esas personas, pues de esas tribus, luego están en Egipto, el Señor las saca y de la mayoría de ellos, nos dice la Escritura, no se agradó Dios, pero no eran paganos, no estaban en los ritos paganos, al contrario, se les dio una ritualidad conforme a lo que Dios había establecido. Y construyen luego un tabernáculo y luego un templo conforme a lo que Dios había organizado. Y ahora Dios está allí y no está en otro sitio. Dios ha decidido que allí pone su trono y allí tiene sus profetas.
Y luego ese pueblo conserva incluso sus escrituras. ¿Y quién es ese pueblo? Pues un pueblo en el cual se nos dice luego, por parte de Dios, que la inmensa mayoría no era creyente, eran enemigos de Dios. Pero el lenguaje normal que podemos hacer es, este es el pueblo que está constituido por gente que no tiene el modelo pagano, no tienen las costumbres, aunque luego las mezclen un poco, pero no viven como los de Babilonia o los de Asiria. Ellos tienen su propia cultura, su propia religiosidad, sus propios dioses, y estos tienen al Dios de Israel, y tienen un templo que allí el Señor está, y tienen unos rituales, y hacen unas ceremonias cada X tiempo, y ya está, no pasa nada. Bueno, pues lo que Pedro está diciendo es, ahora, igual que antes, hay falsos maestros. Pero para que esto no nos chirríe por ningún sitio, hemos de asumir que a veces no se hace, ¿eh? Por eso he mencionado esto, de que algunos evangélicos hablan de Israel o de las costumbres de la ley como si fueran las costumbres de un pueblo poco ahí simpaticote que son los judíos. Pero que eso no nos atañe. Y te llegan a decir, por ejemplo, la Pascua, eso era una costumbre judía. Hijo, una costumbre judía vale, pero eso es revelación de Dios, eso tiene que ver con algo tremendo. Un tal Abraham que estaba allí con los judíos. Oye, un tal Abraham es el padre de la fe, su promesa es nuestra promesa. ¿Cómo va a ser eso algo de los judíos? Pues a veces se tiene ese lenguaje. Y claro, con ese lenguaje, pues parece que luego el Nuevo Testamento y las iglesias del Nuevo Testamento son otra cosa. Ese es el gran mal a veces para comprender el conjunto de la Escritura. Incluso se transforma luego eso en un lenguaje chocante en el cual no entra el lenguaje de la propia Escritura. Con ese lenguaje de la Escritura, Pedro nos está diciendo, ahora las comunidades cristianas son como Israel, en las que hay gente que ha salido del mundo y que se han incorporado, y ya está. Y eso es algo visible y que con el paso del tiempo se multiplicará, porque en 2 o 3 siglos, ese mundo pagano del mundo romano, pues hubo una gran mayoría de gente que se incorporó a la cristiandad. Se bautizó, hizo sus ritos y ya está. Y no pasa nada. Y ahora, en ese ámbito, dice Pedro, que todavía él no tiene toda la amplitud de gente que se ha metido ahí, pero ya había bastantes. Y él dice, pues ahora, en nuestro ámbito, habrá lo que hubo en Israel. Allí falsos profetas, aquí falsos maestros. Y los describe como los antiguos. Y menciona a Balaam y menciona ahí a una realidad de falsos. Pero el planteamiento es idéntico. Como estos también. Por lo tanto, tranquilos. Por una parte, sabed que están metidos en un pozo, encadenados, que están guardados, que están bajo maldición, que su proceso mental es como el de los animales irracionales, que el calificativo es terrible, es lo más gordo que tú puedes decirle a una persona, ¿no? Y dicen algunos que no hay que hablar así. Bueno, pues si no hablas así, a ver cómo lees a Pedro, o a Pablo, o a otros, ¿no? O a los profetas del Antiguo Testamento, cuando hablan de los falsos, que te dicen de todo, bueno, pues eso es evidente. Pero ahora lo que Pedro está diciendo es, estos tienen su mente llena de sus ideas, pero son mentes vanas, vacías. Son como nubes sin agua, destinadas para juicio. O sea que la descripción del falso maestro es lo más ruinoso que uno puede imaginar. Y eso es lo que tenemos que aprender. Porque uno puede decir luego, oye, vaya,
la cantidad de daño que estos han producido a este cuerpo eclesiástico que es la Iglesia, o antes al cuerpo eclesiástico que era Israel. La cantidad de daño que produjeron estos falsos profetas. Y los profetas del Señor te dirán siempre, sí, pero no pudieron hacer ese daño, si no hubieran tenido la colaboración de los gobernantes, los sacerdotes y el pueblo. Por lo tanto, tranquilos, estos son terribles, pero su condición de hacer daño requiere la colaboración necesaria de los gobernantes, de los sacerdotes, de los religiosos, de otros profetas, y siempre se pone y del pueblo, de los hijos y de las hijas del pueblo, para que nadie se escape. Y eso sigue igual, eso no ha variado, de tal manera que nosotros ahora podemos decir, pues fíjate, y podemos decirlo mirando la historia, Por ejemplo, cuando uno ve el terrible resultado, la corrupción que se incluye en el cristianismo con las reliquias, que eso es un tema que hoy casi no se trata, pero hay un pequeño detalle, que la Iglesia Católica todavía requiere que tenga, aunque sea una raspita de reliquia, para que se pueda hacer una nueva parroquia. O sea, los templos necesitan que haya allí adscrita una reliquia que no se sabe, bueno, habrá muchas, yo qué sé, un fragmento de medio pelo de no sé qué, algo habrá, pero todos necesitan eso por el protocolo católico. Pero ¿cómo empieza eso? Pues uno puede ver algunos detalles y decir, oye, que esto, fíjate tú, que lo que era una cosa normal, de aprecio, de lo que había quedado de la persona a la que habían matado allí de mala manera, y que había sido una persona, un hombre o una mujer, la mayoría eran hombres, curioso, fiel, parece que mujeres no había, fieles, pero esa reliquia, pues de San Fulano, Cetano, ya lo hicieron santo, y le empezaron a dar un valor casi de milagro, y donde hubiera una reliquia de esa, aquello era ya un lugar sagradísimo, porque estaba la reliquia. Oye, que lo que era una cosa normal, de que si tú a alguien de tu familia o de tus amigos que lo han matado, pues te quedas con un trocito de su cinturón o de su ropa y lo tienes ahí como un recuerdito, eso que era normal, natural y válido, pues se empezó a convertir en una superstición terrible, de tal manera que la propia cristiandad se asentó en eso. Y luego cuando se predicaba el Evangelio se predicaban las reliquias. Y esto siguió, y fíjate tú si esto trajo malos resultados, para algunos muy buenos porque se hicieron riquísimos con ella, que en la Reconquista, por ejemplo aquí en España, cuando se iba avanzando y quitándole tierra a los moros, que tiene guasa el asunto, esos moros que llevan aquí 400 años, tú imagínate una familia que está allí normal y que viene alguien y que le dice, tú te tienes que ir, que esto no es tuyo, oye, que llevo 400 años, ¿y tú cuánto llevas? Pues yo 30 años, es que yo vengo de Francia. Pues hijo, déjame a mí aquí, pero tú es que no eres cristiano, tú eres musulmán, te tengo que echar. Esto es algo rarísimo. Pero, ¿cómo avanzaban? ¿Con reliquias? Eso fue un modelo de la cruzada necesita reliquias. Y aquí ya pueden hablar de muchas cosas. Bueno, uno puede decir, qué falsos maestros, ¿eh? Fíjate tú lo que hicieron. ¿Pero quién lo hizo? Pues sí, San Cetano o San Fulanito. Pero el pueblo que lo quiso, los dirigentes, los gobernantes, y por eso en la Reforma no es un tema menor. Una de las reclamaciones que los pastores fieles hacían a las autoridades es que se frenara, que se impidiera la acción de los falsos,
porque también eso es un deber de la autoridad política. No imponer una religión, pero sí frenar la corrupción religiosa. Que eso es peliagudo porque alguno puede luego pasarse para un sitio o para otro, vale, pero el deber estaba ahí y se reclamaba cómo los reyes fieles habían cortado, habían destruido los ídolos y habían expulsado y habían quitado todo aquello que estropeaba la religión en Israel. Esos reyes fieles que alguna vez lo hubo. Bueno, pues eso significa que también hoy el modelo tremendo de estos falsos maestros requiere la colaboración necesaria del pueblo y de los gobernantes. No hay ningún falso maestro que no esté arropado, protegido, muchas veces financiado por una falsa iglesia. Y que así como el falso pastor no va a venir como un lobo, la falsa iglesia que lo arropa tampoco va a venir como una prostituta. Te vendrá como la esposa de Cristo. Aunque, y ese es el lenguaje que también quiero subrayar, se enfatiza, curiosamente, ese modelo de prostitución, de adulterio, tremendo. Y digo tremendo porque lo normal es que estos falsos pastores te hablen siempre de una santidad extraordinaria, tú. ¿Cómo se lo apañen? No lo sé, pero siempre te hablarán de la santidad, de la conducta. Bueno, que no pases tú al lado con un peinado así o con una ropa asá. Oye, que están pendientes de los pendientes, están pendientes del vestido, sobre todo las mujeres, están pendientes de esto, de aquello. Parece que son gentes morales tremendos, ¿no? Que buscan la moralidad como lo mejor. Pero eso es así, en el catolicismo no te digo, hoy todavía, pero durante toda la historia, pues tú tenías que entrar en la parroquia con una pinta de medio monja o medio monje, y eso era lo sagrado. Y fíjate tú la pinta que tienen los dirigentes, unos ropajes rarísimos. Bueno, pero todo eso se veía como la santidad, ¿tú? Y estos falsos maestros, tú le quitas la palabra santidad o unidad de la Iglesia y no son nada, porque siempre la llevan consigo. Pedro dice que tienen los ojos llenos de adulterio. Curioso, ¿eh? Llenos de adulterio. Esto ya es el colmo. Los que están siempre hablándote, y hoy día más, ¿no? Los LGTBI, la familia que no es la tradicional, el amor de no sé qué, los niños que no salgan con las niñas, todo lo que te quieran decir, son calificados de adúlteros. Y eso lo dice la palabra. Oye, vamos a reclamarlo. ¿La palabra infalible? Sí, la palabra infalible, ¿no? No dice que es la palabra infalible, pues la palabra infalible dice que estos falsos maestros están llenos de adulterio en sus pensamientos. Y uno puede decir, a ver, ¿cómo es esto, Emilio? Porque San Cetanito, este estuvo toda la vida, no es una broma, ¿no? He subido en una columna. Simeón, el estilita, en una columna, que tampoco es que estuviera allí muy suelto en un desierto. Esas columnas tenían alrededor mucha gente también, ¿eh? Eran casi como el centro de una parroquia, pero estaba ahí. Oye, ¿cómo adulteraba este? Pues no, porque no se trata de ese adulterio físico. En algún caso también surgen, y esto es muy engañoso, porque a veces surgen casos específicos donde ese resultado se ve, y parece que eso es lo malo. Esto es terrible, ¿eh? Tú puedes encontrarte con una persona, un líder evangélico, donde, bueno, tú puedes decir claramente, como pastor puedes decir, este tío es un falso maestro, pero vamos, de libro. Es que es
alguien que está en todos los parámetros, que tiene todos los ingredientes. Pero, oye, bien recibido por la Iglesia, todo el mundo alabándolo, el gran líder. Pero, fíjate tú, ahora se descubre que estaba con sus 2 secretarias. Ahora es un malo. Hijo, ahora es un malo. ¿Y la doctrina no era mala? Lo que lo descalifica ahora es que estaba con 2 secretarias, y si no llega a estar, si llega a ser un padre ejemplar, o si llega a ser un monje que no tiene ni familia, que está en lo alto de una columna, entonces ¿ese qué es? ¿Un gran santo? Hombre, no caigamos en eso. Reconozcamos que el Señor en su providencia a veces, para juzgar a su pueblo, pues también pone de manifiesto cómo esta gente tienen ese comportamiento sexual o de algún tipo que roban o algo visible, pero eso no es de lo que se está hablando. Porque, ¿y si eso no se ve? El falso maestro no es el falso que va con una bolsa por ahí como si estuviera robando. Judas tenía una bolsa, pero no se le veía su condición de ladrón, ni de el traidor. Era la bolsa normal que se usaba para comprar. En este caso, la calificación de adúlteros es una calificación como a los falsos profetas se les dice, que fornicaban, que adulteraban, etc. ¿Por qué? Porque eso no tiene que ver con algo físico, sino con la enseñanza propiamente. Cuando el Señor habla de una generación, la que está allí a su alrededor reclamándole cosas, y dice que es una generación adúltera, ¿está pensando el Señor en que la gente estaba acostándose con los maridos de unos y de otras? No, eso no lo hacían. Porque si alguien hacía eso era ya señalado. Precisamente se gloriaban de no tener eso. Esa era su gloria. Pero el Señor les llama una generación adúltera. Y Santiago, que también está pensando en el contexto judío. Santiago es una carta que el contexto suyo es totalmente judío, igual que la de Pedro. También habla de las almas adúlteras. Almas adúlteras. Que vosotros que creéis, que pensáis, pero sois almas adúlteras. Que pensáis tener a Dios, pero estáis negándolo con vuestros hechos. De eso se trata. ¿Y a qué se les califica así? Aun cuando comen con vosotros, están en su condición, fijaos, de animales irracionales, de gente de una palabra vacía, aunque tengan mucha palabrería, una palabra vacía, nubes sin agua, destinados, mentirosos, porque estos prometen libertad. Nadie promete esclavitud. Prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción. Y esa palabra ahí engloba todo lo que uno quiera pensar, ¿eh? Esclavos de corrupción. Este es el modelo del falso maestro, que nosotros podemos verlo. Cuidado, fíjate, conforme vamos hablando, ya alguno, si va tomando nota, puede decir, oye, pues ya hay algunas señales, ¿eh? Ya tampoco estamos tan perdidos. Si alguien busca solo su provecho, que lo dice Pablo a Tito, que estos buscan su provecho, que estos son los que van buscando su bien económico, luego su prestigio, su fama, su dominio, señorear. No ser pastores, sino señores de la grey. Todo esto ya nos va poniendo ahí en aviso para decir, oye, pues vale que no puedo calificar de momento, pero sí puedo prevenirme en todo momento de esta gente. Pero eso no siempre es fácil. Y eso hemos de tenerlo en cuenta, que no siempre estas cosas descritas por el apóstol Pedro
para él mismo fuesen algo con el cual él, o con las cuales, con estas palabras, él fuese por una iglesia, por otra y por otra, y con un detector dijera: este anciano es falso, este presbítero es falso, este obispo es falso. No, porque eso no ocurría. De entre vosotros mismos, dice Pablo, se levantarán hombres perversos para apartar tras sí al rebaño. Termino. Esta manera de ver la situación es curioso porque, por una parte, nos hace pensar: oye, estamos perdidos, ¿eh? Es que nos comen los lobos. ¿Por qué? Bueno, si es que me están haciendo un baremo proporcional, como alguien comentaba en el WhatsApp de la iglesia, que ahí tenemos a Elías, que tenemos en el Reino del Norte, no en el sur, pero bueno, en el Reino del Norte, 400 y pico sacerdotes falsos. Y allí el Elías estaba solo. Y con esta perspectiva, con esta suma, podemos decir: oye, en Israel, en todo Israel, los falsos profetas es lo que había. Era raro encontrar un profeta del Señor. Mira Jeremías, solitario, llorando, pero solitario. Y así Ezequiel igual, avisa de todo esto. Y la perspectiva que nos da Pedro, Pablo, el propio Juan: ya han surgido muchos anticristos. Fíjate el consuelo que le da Pablo también, gran consuelo, pero en apariencia, a los ancianos cuando se despide de ellos, allí en Mileto: oye, que de entre vosotros mismos se levantarán hombres perversos. Vaya manera de hablar, que se vayan allí a despedir de Pablo y él les diga: pero de entre vosotros mismos se levantarán hombres perversos que hablen cosas perversas para destruir al rebaño. Pero os encomiendo a la palabra de Dios y su gracia, que tiene poder para sobreedificaros. Pero la visión que uno toma de aquí, por muy optimista que sea, es una visión en la cual tú dices: no digo yo ya que mires cuál es el falso maestro. Es que casi, lo dije antes, hablando del ámbito calvinista, tienes que mirar quién es un verdadero maestro. Eso es lo raro, encontrar uno. Lo normal es que los miles están ahí. Este es el planteamiento, y no es un planteamiento de oscuridad, de falta de ánimo, sino de objetividad, como el apóstol dice que son las cosas, como luego Pablo también, como Juan indica, como Judas señala. Estos, es que la comparación que tienen es la comparación de la sociedad anterior al diluvio, que allí es que no había ningún profeta del Señor. Noé, y acaba. Entonces todos eran falsos maestros, porque había religiosidad en esa época. Y miró Dios y solo vio en la sociedad, también en los maestros, lo que aquí describe Pedro: un corazón vacío, un corazón que sin embargo busca el mal, la insinuación, el esclavizar, el dominar sobre los demás. Todo lo que aquí Pedro describe es lo que se resume en esa palabra del Señor que dice: miró a la humanidad y solo vio que de su corazón surgía el mal, la iniquidad. Y eso es lo que hay. No nos pensemos que hay otra cosa. No nos pensemos que hay otro lugar. Es que vivimos en ese sitio. Pero, y este es el canto de alegría para todos, sabiendo eso, y subrayo, oye, sabiendo eso, que esto no podemos olvidarlo. Tampoco podemos decir: oye, pues de los 15 pastores que conozco, voy a llamarlos ahora mismo y le voy a decir que son unos falsos profetas. Bueno,
lo mismo lo son, pero vamos a poner algún dato para que lo acreditemos. No se trata de eso, pero sí de decir, oye, cuidado aquí, que así como Israel salió de Egipto, nosotros estamos en ese pueblo que ha salido de Egipto. Que así como luego el cristianismo, tras la resurrección de Cristo, está al principio en unos grupitos pequeños allí en Jerusalén, luego se va extendiendo, y en 300 años es un poder económico, social enorme en el imperio, de tal manera que ahora ya se ve por todas partes, hay basílicas, hay obispos, hay concilios que preside el emperador. Bueno, es una potencia enorme. Pues lo mismo antes que ahora, a mí me avisa la Escritura, los profetas del Señor y mi buen Pedro aquí, también Pablo y los demás, que todo esto es una indicación, una obra establecida por Dios de iniquidad. Es decir, Dios ha organizado esto de tal manera que su pueblo sea un hilito elegido por gracia. Y es verdad que me gustaría que no fuera así, que Dios se glorificara de otra manera, que Dios se glorificara como los falsos profetas dicen que se tiene que glorificar, con el poder humano frente al mundo. Pero ahora Dios ha querido glorificarse en el poder de las tinieblas en su propio pueblo. Y advirtiendo encima que los que del mundo, en el sentido cultural, se han pasado a su pueblo, han sido engañados. Y el Señor, en medio de todo eso, nos ha rescatado. Y además nos mantiene, nos sostiene. Él ha dispuesto las obras de las tinieblas. Estos falsos profetas y estos falsos maestros están en el pozo guardados. Además, se reitera, por si eso, la metáfora no valiese mucho o no fuese suficiente, están en el pozo, además encadenados. La hora de las tinieblas es la hora que también tiene el Señor en su mano. ¿Y nosotros en qué hora podemos vivir? En la hora de las tinieblas. Curioso, ¿eh? No busquemos otra hora. El mundo, la Iglesia, lo visible, la hora de las tinieblas. Miró el Señor y solo había en el corazón lo que estos falsos profetas o maestros tienen. Sus propios caminos, sus propios anhelos, fuentes sin agua, nubes empujadas de aquí para allá, para los cuales está determinada la más densa oscuridad, reservada para siempre. Ahí estamos. Ahí está la Iglesia del Señor. Ahí está la Iglesia redimida. Si queremos, la pequeña manada, la Iglesia chiquita, aquí en Sevilla, en medio de la grande. No pensemos en otro espacio, porque no existe. Tenemos que servir al Señor en la hora de las tinieblas. Tenemos que servir al Señor en un cuerpo visible que la mayoría de sus componentes son falsos. Es decir, hay falsos maestros por todas partes. Si hoy se pudiera sumar, hacer una especie de índice, a ver, ¿cuántos pastores fieles hay en el mundo? Pondríamos X, lo que sea. ¿Cuántos inadecuados? ¿Cuántos falsos? El número es arrollador, arrollador. Porque en la cristiandad no solo están 3 iglesias evangélicas, está el catolicismo, está el mundo evangélico, está el mundo ortodoxo, la secta. Pon ahí y ya veríamos lo que nos sale.
no pensemos que estamos en otro sitio, porque nos equivocaríamos. Y además nos sorprenderían muchas cosas. Que si asumimos que estamos en la hora de las tinieblas y estamos en el espacio de los falsos maestros, si asumimos eso, no nos extrañarán muchas cosas. Pero al mismo tiempo, y es lo que Pedro nos dice, sabe el Señor guardar a los suyos. A los falsos los ha guardado en el pozo y los tiene encadenados. A los suyos los ha guardado por su Espíritu en sí mismo. ¿Puede alguien imaginar más contraste? Que estemos en el Señor guardados por su palabra, por la fe, etcétera, todo lo que Él nos ha dado, frente a los enemigos que están guardados en pozo de juicio, en condenación o en infierno, porque también se traduce a veces así, con cadenas que nadie puede romper. Y ellos hablan siempre de las obras, del mérito. Y lo que dice Pedro es, vamos, tremendo. El premio, la recompensa que ellos tienen, ya la tienen, su condenación. O sea que es el colmo. Estos pretendiendo salvar, pretendiendo liberar, pretendiendo ser, y al final, cuando piden, dame la paga ya la tienes, hijo. Tu propia corrupción, porque no has salido de ella. Y encima en el peor de los sitios posibles, porque ha sido la corrupción sin salir de ella en el púlpito de mi iglesia, en el púlpito usando mi nombre, en el púlpito estableciendo las normas, diciéndole cree, arrepiéntete. El colmo. No hay una situación más terrible que esa. Y están contentos. Pretenden ser felices. La hora de las tinieblas es tal que estos ni siquiera ven, atisban la oscuridad en la que viven. Nubes sin agua, como una tormenta, reservados para la oscuridad. Y de ahí nos ha librado nuestro Dios. De la propia oscuridad que tenemos todos. Y nos ha puesto, fíjate tú ahora cómo podemos hablar y cantar, nos ha puesto en la luz, en la gloria. El contraste es total. En la gloria, en la victoria, en la permanencia, en la comunión, en el gozo, en la paz, todo lo que el Espíritu produce. Pero no lo olvidemos, eso en medio, también controlado por Dios, en medio de la oscuridad, la hora de las tinieblas. ¿La queréis? Os la ha dado nuestro Señor. Y es la que tenéis, porque os ha sido dada. No tenéis más que eso, tinieblas. Pero es vuestra hora, es vuestro tiempo, que estáis encadenados. Y esa es la historia. Y luego cuando el Señor quiere y como quiere, muestra esa oscuridad, sacando a sus hijos, mostrando la luz de sus hijos en sus hechos, en su predicación, en su anuncio, en su alegría y en su culto. Y nosotros, fíjate tú, somos parte de ese pueblo, de esos hijos que ahora estamos en luz. Amén.